Estimados estudiantes, bienvenidos a la poderosa carrera Ingeniería de Sistemas. Bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas. Curso Poderoso Primero B, turno tarde. Hoy 27 de abril del año 2022 vamos a iniciar la diapositiva 5.2 de la unidad número 5, titulado La historia de la ciencia y la tecnología. Debemos señalar lo que se ha comentado la clase pasada, cuando habíamos iniciado esta nueva unidad, como la ingeniería de sistemas, para ser más preciso, ha surgido, ha evolucionado y lo más importante, ha llegado hasta nuestros días con todo ese conjunto de conocimientos, el cual ya lo conocemos. Cuando hablamos de la ingeniería de sistemas, estamos hablando, por un lado, de la ciencia y por otro lado, de la tecnología. Y debemos entender que cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de un conjunto de conocimientos, dependiendo de la naturaleza de estudio. Podemos hablar del conocimiento de la matemática, podemos hablar del conocimiento de la física, podemos hablar del conocimiento de la química, podemos hablar del conocimiento de la biología, podemos hablar del conocimiento de los estudios sociales o las ciencias sociales, podemos hablar del conocimiento de la medicina y demás conocimientos. Ello depende de la naturaleza de su conocimiento o de la naturaleza de estudio, para ser más preciso. Y cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de esa herramienta creada para satisfacer una necesidad y, lo más importante, para ayudar a las personas a desarrollar con mayor facilidad una actividad o diferentes actividades como tal. En el caso de la ingeniería de sistemas, la misma considera como una herramienta importante a un determinado programa, el cual naturalmente va a poder ser desarrollado utilizando otra herramienta, como una computadora, como un ordenador. Al igual que una calculadora, por ejemplo, nos permite realizar operaciones aritméticas, como la suma, como la resta, como la multiplicación y la división. De igual manera, las herramientas tecnológicas en la ingeniería de sistemas tienen esa finalidad, la de ayudarnos a resolver un determinado problema en una determinada situación, en una determinada naturaleza.
La naturaleza puede ser un banco, puede ser el sector financiero, puede ser la industria, puede ser el comercio internacional y los lenguajes de programación. Lo que nos ayudan básicamente es eso, a realizar mejor las operaciones financieras, las operaciones comerciales, las operaciones industriales. En unidades pasadas habíamos desarrollado el proceso de formación del planeta, habíamos desarrollado cómo, para una mejor comprensión, podríamos utilizar una ciencia auxiliar llamada historia y comprender mejor las diferentes eras geológicas de nuestro planeta. En ese sentido, habíamos señalado que en función a los diferentes descubrimientos como fósiles, como restos de animales, de seres que estuvieron con vida hace miles y millones de años en el pasado, hoy en día se ha podido crear un modelo para comprender mejor el pasado de nuestro planeta. Un pasado que se explica y se comprende a partir de una clasificación, a partir de una división en eras geológicas. Habíamos indicado que una de esas eras se denomina era paleozoica o primaria. Paleozoica, que viene de palaios, de paleo, que quiere decir antiguo, viejo, es decir, estamos haciendo referencia a esos animales, a esos seres vivos que habrían vivido hace muchos millones de años en el pasado. Y si bien la era primaria y o paleozoica se divide en periodos como el cámbrico, el ordovicico, el silúrico, el devónico, algunos hablan del periodo llamado Mississippi, el de Pensilvania y el pérmico. En estos periodos pertenecientes a la era geológica primaria y o paleozoica se han caracterizado porque en todos estos periodos surgieron las formas de vida más antiguas en nuestro planeta. Habíamos hablado, por otra parte, que también existe la era geológica llamada mesozoica y o secundaria. Mesozoica, que viene o se comprende mejor dicho como meso, que quiere decir de en medio, y zoico como animal, que significaría animal del medio. Esta era geológica, la cual por su parte se divide en Triásico, Jurásico y Cretácico, se ha caracterizado por un hecho muy particular y muy singular. Este hecho hace referencia a que los grandes reptiles de esta era geológica llegaron a evolucionar adquiriendo tamaños colosales. 4, 5, 6, 10 metros de alto o de largo, 20, 30
incluso llegando a 40. Vale decir, estamos hablando de los reptiles, de los conocidos como dinosaurios, quienes habrían llegado a tomar grandes dimensiones, grandes tamaños. Y a la finalización de los dinosaurios en la era geológica secundaria y o mesozoica, surge una nueva era geológica llamada terciaria y o cenozoica. Seno que viene a entenderse como nuevo y zoico animal. ¿Qué significaría? Animal nuevo. ¿Por qué animal nuevo? Porque en la era geológica cenozoica y o terciaria van a surgir los primeros animales mamíferos. Y esta a su vez se divide en épocas, como el Paleoceno, el Eoceno, el Oligoceno, el Mioceno, el Plioceno, el Pleistoceno y el Holoceno. Y ella constituye como la más importante porque juntamente con los primeros mamíferos, nuestros antepasados, los primeros antepasados de los homínidos, habrían hecho su aparición en esta era geológica. Estamos hablando de este modelo de las eras geológicas. Modelo, lo reitero una vez más, planteado por la arqueología, planteado por la historia y por demás ciencias, cuyo fin es tratar de explicarnos, es tratar de mostrarnos acerca de la aparición de los primeros seres vivos en el planeta Tierra y como a lo largo de miles, en algunos casos millones de años, esto ha surgido producto de la evolución, producto de la transformación del cambio como tal. Cuando hablamos, cuando hacemos mención a la evolución de la humanidad, cuando hablamos de la evolución de nuestros antepasados, estamos hablando de la hominización, estamos hablando de la evolución de los homínidos en el planeta Tierra. Desde un sentido informático, desde un contexto de ingeniería de sistemas, también se comprende, se interpreta, se identifica a la evolución del hombre vinculado y o asociado a la utilización de las primeras herramientas en su proceso de evolución. Me explico. En clases pasadas se ha señalado cuando surge la hominización, es decir, el proceso de evolución humana, surgieron algunas subespecies que fueron evolucionando al paso de miles y millones de años. Se ha indicado que en un primer momento surge el Kenyapithecus, llamado Ramapithecus, Ardipithecus,
o como también se lo denomina como el procónsul, como los más antiguos de los humanos, y que en un lapso de miles y millones de años, estos a su vez evolucionaron en una nueva subespecie denominado Australopithecus. Y el Australopithecus a su vez habría evolucionado en el Anamensis, en Australopithecus afarensis, en Australopithecus boisei, en Australopithecus robustus, para evolucionar después en una nueva subespecie denominado Homo. Hablamos del Homo habilis, a quien le han bautizado como habilis por su capacidad de utilizar la piedra para crear las primeras herramientas. Es decir, que el Homo habilis recibe su nombre por ser habilidoso, por ser hábil, por poseer esa capacidad intelectual de poder utilizar a la piedra como materia prima. Cuando decimos que la hominización se constituye como un paso muy importante en la evolución humana, también se considera como unos eventos muy importantes desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas, toda vez que las primeras herramientas surgen a partir de utilizar elementos como la piedra por parte de nuestros antepasados. Tal es el caso del Homo habilis, de quien ya hemos hablado en repetidas ocasiones, y quien a su vez habría utilizado a la piedra para crear sus primeras herramientas, utilizando la piedra como materia prima. Entonces, desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas, se entiende, se comprende y se clasifica que la evolución de la humanidad ha estado vinculado, ha estado asociado a la utilización de diferentes herramientas, utilizando, lo señalo una vez más, la piedra como materia prima. En ingeniería de sistemas se, se pretende en todo caso explicar la evolución de la humanidad considerando un día para su mejor comprensión. Y esta es o este es el modelo planteado para hacer tal explicación. Me explico. Si quisiéramos tomar como un límite de tiempo 24 horas, una semana y un mes para explicar cuánto tiempo le ha llevado a todos estos periodos de evolución llegar a desarrollarse, para tal fin vamos a utilizar este modelo para explicar en cuánto tiempo el periodo de la litotecnia se ha desarrollado. De igual manera
se va a tomar el mismo lapso de tiempo para explicar en qué momento el periodo de tiempo llamado antropotecnia se ha desarrollado. Lo mismo vamos a hacer con la eotecnia, con la paleotecnia y finalmente con la neotecnia. Y vamos a empezar señalando que el periodo de tiempo llamado litotecnia habría acontecido o habría iniciado hace 3 millones de años en el pasado hasta el año 3000 antes de Cristo. Y esos 3 millones a 3000 significaría, comparando con nuestro calendario de 24 horas, de 12 meses y 365 días, lo reitero, esos 3 millones a 3000 antes de Cristo significaría 29 días, 22 horas y 48 minutos. Casi un mes cuando hablamos de 29 días. Por su parte, el periodo de tiempo llamado antropotecnia se habría iniciado en el año 3000 antes de Cristo y habría finalizado el año 900 después de Cristo. Y esto representa 56 minutos y 8 segundos. El siguiente, el periodo de tiempo llamado eotecnia se habría iniciado el año 900 después de Cristo al año 1750 después de Cristo. Y esto en nuestra escala de 365 días representa 12 minutos 14 segundos. Y después de la eotecnia, el siguiente periodo de tiempo que le ha suscitado es el denominado paleotecnia, y este se habría iniciado en el año 1750 después de Cristo y habría terminado el año 1900 también después de Cristo. Y esto significaría 2 minutos y 10 segundos. Finalmente, la neotecnia, este periodo de tiempo se habría iniciado en el año 1900 después de Cristo y habría finalizado el año 2000 después de Cristo. Estamos hablando que habría finalizado hace algo más de 22 años atrás, toda vez que ahora estamos en el año 2022 después de Cristo. Y este tiempo significaría o está representado por un mes, perdón, un minuto y 27 segundos. Como podemos ver, el tiempo más largo es el denominado litotecnia, que habría durado o se habría iniciado hace 3 millones de años en el pasado y habría finalizado hace 3000 antes de Cristo. Estamos hablando de la prehistoria como tal. Esto, comparando con nuestro calendario de 365 días, se habría desarrollado en 29 días, en 22 horas y 48 minutos, casi 30, casi un mes.
Cuando se habla de esta forma de clasificar de la evolución humana, se está hablando, se está señalando cuál fue el desarrollo de lo que se conoce como ingeniería de sistemas, de lo que se conoce como los primeros pasos de la informática como tal. Se indica, por ejemplo, que la vida en la era del telepoder de Joseph Peltron en el libro El desafío de los años 90 está tratando de clasificar esta otra manera de entender, de comprender la o el desarrollo de una primera parte de la hominización y posteriormente de la humanización como tal. Cuando hablamos de el proceso de la hominización, cuando hablamos del bipedismo, inmediatamente estamos haciendo mención a una herramienta, a un utensilio como tal, a un arma, a ese elemento que ha sido utilizado en la construcción. Estamos hablando a ese elemento que hoy en día se constituye y se considera como fuente para brindarnos información. Me refiero a la piedra como tal. Este elemento, que es muy abundante en la corteza continental, así como en la corteza oceánica. La piedra, la roca, ese material que ha sido utilizado por nuestros antepasados en el proceso de evolución, en el proceso de hominización. Estamos hablando que hace 3 millones de años, en el pasado, apareció una subespecie llamado Homo habilis. Estamos hablando del Homo habilidoso. Habilidoso en crear, en diseñar, ¿qué cosa? Herramientas. Este Homo habilis era cazador, recolector, también fue y se ha caracterizado por sus tallados, por sus diferentes inventos como pionero. Utilizando la piedra como materia prima, el Homo habilis se ha caracterizado por buscar, por empezar a construir herramientas utilizando la piedra. ¿Herramientas para qué? Para poder cazar, para poder defenderse de los colmillos y las garras de otros animales. Animales como el diente de sable, los lobos, entre otros. Hace 1.500.000 años surge una nueva subespecie denominado Homo erectus. Y esta subespecie, quien va
constituirse como el nuevo legado mejor que su antecesor el Homo habilis. El Homo erectus se va a caracterizar por ser nómada, es decir, por trasladarse de un punto geográfico a otro punto. Así como lo hacen hoy en día los viajeros, quienes se trasladan de una zona a otra zona, de una ciudad a otra ciudad, de un país a otro país o de un continente a otro continente. Es decir, el Homo erectus fue nómada porque no se encontraba en un solo sitio. Se encontraba en diferentes sitios. Se encontraba moviéndose, cazando, persiguiendo. Entre otros rasgos, realizó tallados pedernales, en sílex, en jaspe, lo que nos dice que el Homo erectus empezó a trabajar el tallado, o en todo caso sería el pulido en las piedras. Y ya hace 150.000 años antes de Cristo aparece el neandertalensis o el Homo neandertal, y este muestra un conjunto de creaciones, un conjunto de inventos como los utensilios domésticos hechos de la piedra, de huesos de los animales cazados y de pieles para poder crear sus diferentes abrigos ante las bajas temperaturas de nuestro planeta. No olvidemos que el Homo neandertalensis vivió en la época de los glaciares, en la era glaciar denominado Wisconsin. Y un elemento que le ha permitido sobrevivir fue el dominio, el control de el fuego como tal. Es decir, el Homo erectus descubre el fuego, no lo inventa, lo descubre. El Homo erectus ve el fuego, ve las llamas de fuego y, curioseando, quemándose la mano, entiende que ese algo que flamea, así como se ven las llamas del fuego, así como le ha quemado, le ha generado dolor, también le puede servir para ahuyentar a otros animales, como el dientes de sable, como los lobos, o para cazar. Y posteriormente, hace 35.000 años, surgirá nuestro antepasado más próximo, el Homo cromagnon, el Homo sapiens, y esta nueva subespecie se va a caracterizar por diseñar puntas de lanza, puntas de flecha, hojas de cuchillo, hachas de piedra, y en ese proceso de crear nuevas herramientas, el Homo cromagnon va a surgir como una nueva subespecie más evolucionada que el Homo neanderthalensis hace 35.000 años en el pasado. Y luego, hace 15.000 años, el Homo sapiens va a crear las primeras formas de comunicación. Estamos hablando de un lenguaje pictórico, es decir, de dibujos en las paredes como las cuevas y o cavernas, donde el Homo sapiens, va a empezar a plasmar su pensamiento, su sentimiento. Hoy en día
los diferentes dibujos pictóricos que se tienen de los primeros Homo sapiens son aquellos que se han logrado conservar en cuevas y o cavernas. Toda vez que cuando un decorado, un pintado hecho en una pared, en una roca, es expuesta hacia la radiación solar, hacia las corrientes de aire, hacia las precipitaciones fluviales, estas tienden a deteriorarse y finalmente desaparecer al paso del tiempo. Evento que no ocurrió con aquellas imágenes pictóricas que se han realizado en el interior de cuevas y o cavernas. Y por esa conservación, hoy en día se puede conocer acerca de tales eventos. Altamira en España, Luxor en Francia, entre otros lugares donde se pueden apreciar estos dibujos pictóricos de nuestros antepasados como tal. En unidades pasadas hemos podido entender acerca de la evolución humana y haciendo uso de ciencias auxiliares como la arqueología, la antropología, la historia, la geología, entre otras ciencias auxiliares de la ciencia en general. En ingeniería de sistemas también se ha clasificado, se ha diseñado para explicar la evolución humana, lo reitero una vez más, vinculado, asociado con sus inventos, con sus creaciones, con sus herramientas. Es decir, cuando hablamos de la era geológica llamada Paleolítico inferior, medio y superior, este periodo de tiempo, así denominado por la arqueología y demás ciencias, el cual se ha iniciado hace 3 millones de años en el pasado y ha finalizado en el año 10.000 antes de Cristo, en ingeniería de sistemas se denomina litotecnia 1. Lito, que se comprende como piedra, que viene de litos, y tecnia, que viene de tecnología, por lo tanto nos significaría ambos y nos da a entender que se comprende como la tecnología utilizando la piedra. Por su parte, recordemos que paleolítico significa paleo, antiguo, y lítico de litos, piedra. Es decir, significaría, paleolítico significa piedra antigua. Y como bien sabemos, el paleolítico se clasifica en inferior, medio y superior. En ingeniería de sistemas se denomina litotecnia 1. Hablemos de sus principales características. Resolución de necesidades. Cuando hablamos de resolución estamos hablando de solucionar problemas. ¿Qué problemas? La supervivencia en naturaleza hostil. Recordemos que nuestros antepasados no vivían en viviendas, no habitaban chozas, pauichis, casas, más al contrario, vivían a campo abierto, entre la naturaleza, entre árboles, entre arbusto,
Por ello, en algunas ocasiones acudían al interior de las cuevas y o cavernas para protegerse de las bajas temperaturas, de los animales para no ser devorados, así como también de los diferentes fenómenos naturales. Hablamos de la lluvia, hablamos de el frío de otoño-invierno o de los desbordes de ríos en verano, antes primavera. Por eso se habla de supervivencia en naturaleza hostil. El hombre del periodo llamado Litotecnia I o llamado Paleolítico Inferior, Medio Superior, fue cazador, como bien los recordamos, perseguían, acorralaban y cazaban a los animales de la megafauna. Podemos hablar de los mamuts, los mastodontes, los megaterios, los criptodontes, entre otros. Y era recolector porque recolectaba frutos para su alimentación. Y esto le obligó a ser nómada, es decir, a trasladarse de un punto geográfico hacia otro, de América a Eurasia. Como ejemplo, técnicas. Nuestros antepasados en esta época se dedicaron a la producción de instrumentos, herramientas, utensilios, utilizando a la piedra. Crearon tallar herramientas de la piedra. Un elemento importante fue la producción de fuego, el dominio de fuego, el control de fuego. Hace 500.000 años antes de Cristo, nuestros antepasados comprendieron y realizaron de manera provechosa el utilizar fuego para sus diferentes actividades. En las noches, iluminar el interior de cuevas y o cavernas para utilizar y generar calor en noches, en momentos de bajas temperaturas. Y tal vez el más importante, utilizaron el fuego para la cocción de la carne, un elemento importante dentro de su alimentación. Por otra parte, utilizaron a la madera o maderas y su amplia variedad. Es decir, utilizaron ramas, restos de troncos para crear herramientas, como también para alimentar el fuego. Y de los animales cazados, lo que llegaron a utilizar fue sus diferentes huesos, materia prima del cual crearon puntas de lanza, cuchillas, agujas, entre otras herramientas. En cuanto a conocimientos científicos, son nulos porque nuestros antepasados se encontraban recién en ese proceso de hominización, en ese proceso de evolución. En cuanto a la organización social, nuestros antepasados en el periodo de tiempo llamado Litotecnia I caminaban, se organizaban en tribus, en hordas. Estamos hablando en agrupaciones humanas conformados por 15, 20 y más personas
los cuales realizaban diferentes actividades. Una de ellas, la protección mutua de los diferentes peligros que ellos continuamente sufrían. Su economía fue de subsistencia, es decir, su economía simplemente se concentraba en poder subsistir, en poder sobrevivir, en poder escapar de las garras, de los dientes de sable, de los lobos, de los cocodrilos y demás amenazas. No existe una gran diferenciación, es decir, es poca, porque no hay una marcada clase social. No hay, como hoy en día se habla de una clase alta, clase media y clase baja. Todos formaban una tribu, una horda, una banda, grupos de personas como tal. No surge la especialización, es decir, aún no surge la especialización del trabajo. Hoy en día se ha evidenciado una gran variedad de especialización del trabajo. Algunas personas son choferes, otras personas son panaderos, otras personas son cocineros, cocineras, otras personas se dedican al diseño confección de prendas de vestir, otras personas se dedican a crear lenguajes de programación como los ingenieros de sistemas, otras personas se dedican a diferentes otras actividades. Esto no acontece aún en la litotecnia 1, porque todos quienes conforman la tribu y la horda realizan iguales tareas sin diferencia alguna. En cuanto a las fuentes de energía, el motor primario es constituido tanto por hombres y mujeres, y entre ambos van a realizar diferentes actividades, van a generar su propia fuerza de motricidad, ya sea caminando, ya sea cargando objetos, utilizarán los brazos, las piernas, producto de generar su propia fuerza, toda vez que en ese momento aún no se van a desarrollar algunas herramientas como la rueda, como los carros y demás. A todo este proceso, a toda esta forma de vivir, se denomina en ingeniería como el periodo de tiempo llamado litotecnia 1. Dicho de otra manera, estamos hablando de el paleolítico. Paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. Lapso de tiempo que se ha iniciado hace 3 millones de años en el pasado y ha finalizado hace 10.000 antes de Cristo, antes de la era cristiana. Y el siguiente lapso de tiempo o periodo de tiempo se denomina litotecnia 2. También es conocida por la arqueología como el periodo de tiempo llamado mesolítico y neolítico. ¿Qué quiere decir litotecnia 2? Litos
que viene de piedra, significa piedra, y tecnia, que significa tecnología. Por lo tanto, significaría la tecnología utilizando la piedra. Como también lo hemos indicado en arqueología, en historia, en antropología y en geología y otras ciencias, también se denomina mesolítico, que viene meso, que viene y se entiende como medio o del medio, y lítico como piedra. Significaría entonces mesolítico, piedra del medio. Y neolítico, que viene de neo, que significa nuevo, y lítico, piedra, piedra nueva. Este proceso de este periodo, este proceso se habría iniciado en el año 10.000 antes de Cristo y ha finalizado el año 3000 antes de Cristo, antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Y cuáles son las características más importantes de esta era? Vamos a hablar de las necesidades. Cuando hablamos de las necesidades, estamos señalando todo lo relacionado con la alimentación. Una actividad muy primordial para todo ser vivo. Si no hay alimentación, hay extinción, hay muerte, hay desaparición. Y este aspecto fue uno de los más primordiales, uno de los más importantes en el periodo llamado Litotecnia II, la alimentación. La vivienda también se constituyó como otro aspecto muy importante, porque en este periodo de tiempo llamado Litotecnia II, la vivienda va a significar el continuar con vida durante un largo tiempo. Y con ello se va a desarrollar lo que se conoce como las creencias religiosas. Estamos hablando de los ritos funerarios, y nuestros antepasados en este momento van a empezar a comprender y desarrollar prácticas funerarias. El hombre y la mujer van a empezar a domesticar plantas, y producto de esa domesticación va a surgir la agricultura como tal. Por otra parte, el hombre y la mujer van a iniciar la domesticación de animales, y a consecuencia de esa domesticación va a nacer la ganadería. Y un hecho muy importante, que la ganadería y la agricultura va a desembocar en la sedentarización, o como se conoce y se dice, con la aparición de la vida de los sedentarios. Se entiende como sedentario a todas estas personas que se quedan en un solo lugar y no se desplazan de un punto geográfico a otro punto. El hombre de la Litotecnia II va a practicar la siembra, va a sembrar trigo en Europa, trigo y cebada, maíz en América,
arroz en Asia. Y esto le va a obligar a que tenga que quedarse al ladito de las hectáreas de sembradío. Y como va a crear sus corralitos y va a convertirse en ganadero, va a tener que cuidar de sus animales, de su granja. Va a tener que alimentarles, va a tener que darles de beber agua, y eso le va a obligar a que sea ahora sedentario. Y va a construir su vivienda al lado de su campo de cultivo y de su corral, de su granja. En cuanto a las técnicas, hablamos de la producción, hablamos del cultivo de cereales como el trigo, la cebada, el maíz, el arroz, y ello va a surgir producto de su capacidad, de su destreza, de su dominio en el arte de la agricultura. Para ello, va a utilizar instrumentos y herramientas. Hablamos del arado, herramientas que en su primer momento va a estar constituido por un arado de piedra para abrir los surcos. Posteriormente va a utilizar arado fabricado de huesos. Luego lo va a cambiar por la madera. Y esto también va a significar un grado de evolución de estas herramientas, o también llamados instrumentos, como el caso del arado. Primero usará piedra, luego va a usar huesos, luego madera. Respecto a la domesticación de animales, respecto a la ganadería, esto le va a permitir poder gozar después de gran cantidad de carne, productos nuevos como la leche, la lana, va a aprender a trasquilar a la lana de oveja. En nuestro medio podemos hablar de los diferentes camélidos. Hablamos de la llama, hablamos de la alpaca, hablamos de la vicuña, hablamos del guanaco. Animales nativos de el sur de América. Animales de la planicie, sobre todo aquí en Bolivia. La Paz, Oruro y parte de Potosí. Lana, materia prima para poder hilar, surgirá el hilado y con esto surgirá también el tejido. En cuanto a los utensilios para almacenamiento, aparecerán nuevos inventos, nuevas herramientas. Hablamos de la alfarería, utilizando la arcilla. Hablamos de la cestería, el arte de crear cestas, canastas. Hablamos del trasquilado, el tejido y el hilado como tal. El alitotecniado se ha realizado, hoy también es parte de nuestro diario vivir. También podemos hablar de la construcción de viviendas, de casas, y estas a su vez van a formar o van a constituir en todo caso las aldeas, y estas aldeas a su vez van a terminar formando las ciudades, y las ciudades van a conformar los grandes imperios de la edad antigua. Podemos hablar de el imperio romano, podemos hablar de culturas, civilizaciones como Egipto, como Grecia, como China, como la India, como Fenicia, entre otras culturas.
Otro aspecto importante que se destaca en este periodo de tiempo llamado Litotecnia II es la metalurgia. La metalurgia que va a surgir a partir de conocer los minerales, en la mayoría de los casos a cielo abierto, es decir, cuando el mineral está ahí expuesto en la superficie de la corteza. Tal es el caso de cobre. Este mineral, por ejemplo, que es muy abundante aquí en La Paz, tenemos la gran mina, el gran centro minero de Corocoro en la provincia de Pacajes, mina en la cual se puede apreciar el cobre a cielo abierto. Esto quiere decir que no es necesario excavar para sacar el cobre, que si no, simplemente se lo puede levantar porque se encuentra en la superficie. Este mineral de color verdoso es muy abundante en este centro minero. Lo fue antes, lo fue ayer y lo es hoy, como en otros puntos geográficos del mundo. En Chile podemos hablar de la gran minera Chuquicamata, una de las más grandes proveedoras de este mineral en Sudamérica. Y estas minas o mineras, como se denomina en Chile, ha sido explotada no hoy, no ayer, sino estamos hablando en la litotecnia 2, cuando el hombre estaba atravesando la denominada revolución litotécnica 2. Y ello le ha permitido conocer la fundición, o en este caso las aleaciones, producto de combinar cobre, podemos hablar de combinar cobre con plata, cobre con oro, o simplemente fundir estos elementos por separado y diseñar diferentes utensilios, en su mayoría, en sus inicios, adornos personales. Brazaletes, aretes, diademas, coronas, pecheras, elementos decorativos, entre otros. Recordemos que el concepto que hoy en día se tiene respecto al oro, por ejemplo, cuando se lo asocia con poder económico, era muy diferente a la antigüedad. En la antigüedad el oro simplemente tenía un valor para la decoración, no como hoy en día se lo ve, con un poder económico. A partir de este proceso de fundición se van a crear hornos, se va a practicar la fundición y se van a forjar diferentes utensilios, adornos y en algunos casos herramientas destinadas a la guerra, flechas, puntas de flecha, espadas, lanzas, escudos, armaduras, cañones, entre otros. Conocimiento científico son escasos, van a empezar a surgir los primeros pilares de la ingeniería, como el proceso de medición, modelos de medición, sobre el cual se van a edificar después las primeras construcciones megalíticas, como los menhires, los dolmens, los cronlech, lo que va a evolucionar en el diseño de templos en las antiguas culturas como Grecia, a sus diferentes dioses. Y la medición va a ser un aspecto muy importante para el diseño de sus diferentes templos. Templos que hoy en día son el legado de las grandes y antiguas culturas. En cuanto a la organización social, estas van a desembocar en la creación de aldeas. Las aldeas a su vez van a formar ciudades como Jericó, con una antigüedad de 6.800 años antes de Cristo, y las ciudades a su vez van a formar
estados. Y los estados van a formar imperios. Va a surgir la diferenciación de funciones. Surgirán los artesanos, los esteros, los alfareros, los agricultores, los ganaderos, los cazadores, los pesqueros y demás funciones. Con la revolución neolítica, conocida también como la revolución litotécnica 2. Y la fuente de energía va a estar constituida por el motor primario. Hombres y mujeres van a seguir manteniendo su fuerza motriz, psicomotriz, como también se lo conoce. Ello va a constituirse como una pieza importante en lo que se conoce la litotecnia 2. Vamos a quedar en esta parte para continuar la siguiente clase. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, muchísimas gracias y muchas bendiciones.